Estimados amigos, en la última versión de Plataforma Democrática estuvimos analizando la problemática de las elecciones en el contexto actual que vive el país. Y en esta oportunidad, atendiendo al llamado de muchos amigos que se han comunicado para que profundicemos en el tema, contamos con la presencia de Úrsula Chamochumbi. Es una joven comunicadora social, una promesa activista de la lucha por las libertades, los derechos fundamentales y la defensa de la República. Entonces, ya con los viejos conocidos, Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaunde, vamos a dar inicio a esta nueva versión de Plataforma Democrática. Yo quería partir del hecho que el día de hoy la presidenta del Consejo de Ministros ha salido a ratificar en los distintos medios de comunicación la voluntad de llevar adelante las elecciones de todos modos este 11 de abril. Sin embargo, esta afirmación aparentemente contundente se ve contradicha en la medida que el gobierno, que es responsable de la salud de todos los peruanos, no viene llevando a cabo las acciones necesarias para combatir con eficacia esta plaga en su segunda versión, en su segunda ola. Y entonces, desde nuestro punto de vista y con un poco de suspicacia, podríamos fácilmente suponer que el dejar que las cosas sigan como están, esto es, llevar a la población a una tragedia sanitaria, sería la mejor manera de frustrar el proceso electoral. Este es entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Yo quisiera darle la oportunidad a Úrsula para que haga los primeros comentarios. Tu opinión, Úrsula, al respecto. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días también al señor Chaput y al señor Víctor Andrés. Sí, definitivamente estamos en un momento, diría yo, muy preocupante para el país. Vemos que no solo tenemos que lidiar con la gran desgracia, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar, la gran desgracia que estamos viviendo en este momento con la pandemia, con la segunda ola, estamos viendo nuevamente que tenemos el mismo problema que teníamos con el señor Vizcarra, ¿no? La gente muriendo, la falta de camas UCI, la falta de oxígeno, la descoordinación total, la falta de trabajo del gobierno. Cualquiera diría que con la experiencia terrible que tuvimos el año pasado con el gobierno de Vizcarra, ya en este momento deberíamos tener un plan mejor realizado, ¿no? Deberíamos tener atenciones primarias, deberíamos ya contar desde el gobierno, no desde las instituciones privadas, sino desde el gobierno, por ejemplo, con un gran lote de pruebas moleculares y no solamente las pruebas rápidas. Tendríamos que contar con una serie ya de protocolos establecidos que no se han realizado. Lamentablemente, no tenemos capacidad hospitalaria nuevamente. Ahora también, y como no había sucedido en la primera ola, incluso las clínicas particulares tienen una serie de problemas para atender a tantas personas que se están infectando, ¿no? Entonces, vemos de parte de este nuevo gobierno, que al parecer es una continuación del gobierno del señor Vizcarra, vemos que no se toman medidas diferentes, vemos que todo es igual, no hay anuncios importantes, hay mucha controversia en torno al tema de la vacuna, que todavía no llegue, de la que no tenemos mayor información. Entonces, es como tú decías, Ángel, como que no quieren, pues, que este problema se solucione, ¿no? Entonces, había ya hace unos días, escuchamos una propuesta de que no podían asegurar de que habrían elecciones, ¿no? Ahora sale otra parte del mismo gobierno a decirnos, de todas maneras van a haber elecciones. De repente, también ellos sienten la necesidad de comunicar esto porque a través de las redes sociales, en la calle, la gente se ha manifestado en contra de que este gobierno continúe, ¿no? De que no hayan elecciones. Pero también, eso por un lado es el sentir de la gente, pero por otro lado tenemos que garantizar, este gobierno tiene que garantizar que las elecciones se van a dar de una manera segura, que no va a pasar, por ejemplo, lo que pasó en las colas del Banco de la Nación, ¿no? La gente se contagió queriendo cobrar sus bonos. Ahora hemos visto, por ejemplo, en la mañana las colas inmensas que hay en la RENIEC para DNIs. Entonces, es todo el Estado en su conjunto el que no está garantizando en este momento la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces,
tienen, por un lado, que garantizarnos que haya seguridad para las elecciones. Eso es muy bien pensado. Y por otro lado, tiene que tomar el gobierno ya las riendas del asunto y ayudar al país a salir adelante en este momento tan difícil que estamos atravesando, ¿no? Porque de lo contrario genera casos, ¿no? Pareciera que estuvieran esperando que la población pida que no hayan elecciones para que la gente se contagie. Entonces hay que tomar acciones, no podemos seguir en lo mismo del año pasado, ¿no? Es el colmo, ya pasó un año. De acuerdo. Muy bien, Úrsula. Me queda claro que si no existen garantías de un proceso electoral con las condiciones sanitarias básicas, elementales, se pone en riesgo este proceso. Y eso entonces le da al actual régimen del señor Sagasti, que en el fondo es una continuación de la ineptitud vizcarrista, una carta para que, en el caso que persista la negligencia, la indiferencia o la simplemente incompetencia grave para poder manejar el tema, las elecciones queden en suspenso y simplemente se frustren. Víctor Andrés, yo quería plantearte a ti cuál es la relación entonces entre el proceso democrático para resolver esta crisis a través de un proceso electoral con la voluntad o no de este gobierno de poder atender las demandas sanitarias de la población que, como ya sabemos y como ya se ha dicho con toda claridad por parte de Úrsula, estamos recogiendo un déficit terrible y parece que el año pasado y la experiencia lograda no ha servido para mucho, no ha servido para nada en verdad, y en consecuencia estamos como hace entonces, y por lo tanto la posibilidad o sospecha de que las elecciones peligren no es simplemente una invención, producto de la imaginación, sino que tiene algunos fundamentos en la realidad. ¿Qué te parece a ti, Vitocho, por favor? Bueno, a ver, yo creo que acá hay una lucha, digamos, entre médicos, algunos médicos, y políticos, ¿no? Políticos partidarios y el propio gobierno. Algunos médicos han dicho que hay que postergarla. Inclusive hay un médico, Ciro Maguiña, creo que ha dicho que hay que postergarlas. Claro, quizás médicamente sería lo más conveniente para algunos, ¿no? Pero políticamente sería un desastre para el país. No podemos, un gobierno tan débil, tan transitorio, de emergencia, y además un gobierno que apoyado por un partido cascarón, que es el Partido Morado, que no puede sostener a su propio gobierno y que hace tontería. Hoy día, por ejemplo, celebraban la derogatoria de un decreto supremo que daba autorización para la minería en Tambo Grande. Se felicitan ellos mismos, pero ellos sacaron el decreto, ahora lo derogan y lo aplauden. O sea, lo aplaudieron cuando salió el decreto por ellos mismos lo sacaron, y ahora que lo derogan también lo vuelven a aplaudir. O sea, vemos pues que el incienso, el autoincienso es la herramienta de trabajo de ellos. Entonces yo creo que las elecciones no pueden postergarse. Se han llevado a cabo en Bolivia, en Estados Unidos, que son extremos, se van a llevar a cabo en unos días más en Ecuador. Yo creo que eso es algo que no pueden dejarlo de lado. Ahora, me preocupa que no haya medidas. Me preocupa que hay un déficit fiscal de 9%. Me preocupa que hay una caída del Producto Bruto de 15%. Ha llegado hasta 40% en algunos meses. Me preocupa pues que la deuda externa se haya duplicado en los últimos 4 o 5 años. Se ha duplicado la deuda externa. No sigue siendo grave, pero se ha duplicado. Me preocupa que haya dinero y que no se gaste o se gaste mal. Todo eso me preocupa muchísimo, y que no haya medidas. Lo que decía la Úrsula, por supuesto que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa el tema de las camas UCI, que no se haya solucionado el tema de las camas UCI, que tiene 9, 10 meses, vamos a cumplir un año prácticamente en esta situación, y las camas UCI hoy día son más o menos las mismas que había antes, quizás un 10 o 15% más, pero no se han duplicado ni triplicado como se han debido hacer. El tema del oxígeno hasta ahora no lo solucionan. El tema de las medicinas, la Digemin hace lo que quiere. La Digemin no te permite traer ningún tipo de medicina que tú quieras traer para curarte
del COVID o de cualquier tipo de virus o de bacteria o de cáncer. No te permite. O sea, la Digemin te pone problemas para importar medicinas que son autorizadas en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos, en la FDA, en la Oficina de Saneamiento de los Estados Unidos. Ellos quieren ser más papistas que el Papa. Y todo eso debido solamente a un interés económico, farmacéutico de los laboratorios que solamente ellos quieren importar. Por ejemplo, ¿por qué no hay Alcalcercer en el Perú? Porque llega Sal de Andes. Una cosa elemental, que es una cosa para el estómago, para la digestión, es una cosa que no es fundamental. Pero así estamos en el Perú. Los medicamentos en el Perú valen 2, 3 o 4 veces más que en cualquier país del mundo. Y entonces, ¿dónde está el Estado que puede, a través de la pandemia, puede hacer una serie de ajustes de todo tipo que no los hace? Y finalmente, el tema del trabajo, que lo hablaba también Úrsula, que me parece interesante. ¿Qué se ha hecho para fomentar el trabajo? En el Perú, el desempleo o el trabajo, se ha perdido 43% del trabajo en el Perú. 43%. En Brasil, que es un caos también Brasil, se ha perdido el 10% del empleo. En Chile, que es nuestro vecino, que también tiene problemas muy graves, se ha perdido el 20%. En Colombia se ha perdido el 21.5%. En otros países se ha perdido el 20%, o entre el 10 y 20%, incluso se ha perdido el 43%. Es muchísimo. ¿Y qué hace el Estado para poder aliviar esto? Absolutamente nada. Una cosa elemental, por ejemplo, si los mayores de 65 años somos vulnerables, ¿por qué no se adelanta la jubilación? A los 60 años, a los 62, en fin. Hay que ver, pues, cuál es la edad importante. ¿Por qué se permite que la gente siga trabajando hasta los 70 años cuando hay esta pandemia y se sabe que con esta pandemia, que va a durar 1 año más o 2 años más, no van a poder, el sistema de trabajo va a cambiar en el mundo. Ya está cambiando en el mundo. Y entonces, ¿por qué no se hace una jubilación adelantada para los que son vulnerables? Eso, que es una cosa sencilla de resolver, tampoco se resuelve. O sea, ante la desidia, bueno, yo creo que no podemos postergar las elecciones ni por la pandemia, ni porque, además, porque es un gobierno lamentablemente incapaz, ineficaz, y por lo tanto, cuanto antes tengamos un presidente legítimo, con la legitimidad de la soberanía popular, con la elección popular, pues evidentemente hay que hacerlo lo más pronto posible. Sí, sin duda alguna parece ser de que para luchar eficazmente contra la pandemia necesitamos un nuevo gobierno, porque que es la continuación del fracaso vizcarrista, no tiene ningún título para poder resolver este tipo de problemas. El día anterior, Juan, tú hacías una alusión importante a lo que consideraba las condiciones o premisas para que se pudiera dar una suerte de postergación y la vinculabas a la eficiencia de la política gubernamental. Tú quisiera que desarrolles este punto que me parece importante. ¿Bajo qué condiciones se podría pensar siquiera en una salida de este tipo y por qué esto resulta inaceptable toda vez que la política sanitaria del régimen es un fracaso que sigue hundiendo a los peruanos en una terrible preocupación? Juan. Mira, para nadie es un secreto este hecho histórico, ¿no? El gobierno de Valentín Paniagua fue un gobierno admirado, respetado y que se consolidó sobre la base de un excelente conjunto de ministros. Si pensamos que Paniagua estaría gobernando el país con ese equipo de ministros y el gobierno sería exitoso, ten la seguridad que el mismo pueblo pediría que se quede 1 año más. Pero el gobierno de Sagasti, que es nuestra realidad actual, es un gobierno incompetente, frívolo, que tiene aristas de corrupción que no soluciona, porque para mí lo que pasa en la Policía Nacional es corrupción de alto nivel, así de simple. La corrupción no solamente es un asunto crematístico, sino de anormalidad de las cosas. Entonces la gente no los quiere. La gente no soportaría seguir con el gobierno de Sagasti 1 minuto más del 28 de julio del 2021. Y por otro lado, lo que yo escuché en estos días a la señora Violeta Bermúdez, lo que más se me quedó fue el asunto de los queques. Yo no como queques, lo dijo riéndose,
como si la frivolidad fuera una cosa, una cuestión de risa en un momento en el cual en el Perú se pasa hambre. Ella no ha sido contundente con el tema de las elecciones. Yo creo que existen en estos momentos planes alternos para postergar las elecciones y sobre todo existe la voluntad de empezar a formar opinión en ese sentido. Hemos visto a los consultores y allegados al gobierno en las últimas horas desfilando mañana, tarde y noche en los medios de comunicación diciendo de que se tienen que postergar las elecciones. No solamente Ciro Maguiña, sino también los opinólogos que hacen consultorías al gobierno. Entonces, a mí no me sorprendería que en la próxima encuesta, sobre todo una encuesta que está ligada a dos ministros, al señor Ricardo Cuenca y a la señora Cornejo Mome, la encuesta de IEP, ¿no? No me sorprendería que en esa encuesta salga una pregunta, ¿y usted está de acuerdo con postergar las elecciones? Y sale sí, ¿no? Titular en la República y luego empieza la cantaleta, quieren postergar elecciones. Ojalá que eso no se dé, porque eso sería manipular a la opinión pública. Por otro lado, tampoco se ha desmentido la existencia de un plan que tiene dos elementos, ¿no? Uno, que se posterguen las elecciones hasta el mes de septiembre para que el próximo gobierno empiece el 1 de enero del 2022 y la otra que se postergue hasta el próximo abril del 2022 para que empiece el 28 de julio del 2022. De eso no hay ningún desmentido. Entonces, existe en estos momentos una serie de circunstancias que nos podrían estar llevando a que el gobierno quiera insistir en esa prepotencia de quedarse en el poder, porque vemos por otro lado nombramientos como el vergonzoso de César Landa, ¿no? Que va a quedarse 4 años en la Corte Interamericana de Justicia sin que haya sido consultado con nadie. Se uniría así a nombramientos anteriores como el de Yulisa Mantilla, Diego García Sayán, todos a dedo, todos absolutamente a dedo, y todos de la Católica, ¿no? No existen juristas en el Perú de San Marcos, de la San Martín, ¿no? De la San Agustín de Arequipa. Todos son de la Católica y todos terminan en las grandes agencias internacionales vinculadas a derechos humanos. ¿Qué es lo que pretenden con esos actos de prepotencia? Yo sí creo que están generando las condiciones para quedarse, porque así actúa esta izquierda progresista, así actúa este autoritarismo maquillado de bonomía, así se apoderan del Estado con las formas de la democracia. Así que yo no tengo dudas de que existe un propósito que choca con la realidad de que son incompetentes, que les impide ir a mayor velocidad para este propósito de quedarse en el poder. Sí, coincidimos sin duda en esa conclusión de que aquí hay una voluntad, por lo menos en un sector importante del gobierno, en los halcones rojimorados que han llegado al poder por circunstancias que ellos mismos no pueden explicar, cosas del destino, y por lo tanto les resulta pues penoso tener que dejar los beneficios y los oropeles del poder. Y en ese sentido, si las elecciones se postergan, bien para ellos y bien para sus intereses y por supuesto bien también para sus bolsillos. Pero yo quisiera ahora invitarlos a ustedes a reflexionar sobre otro aspecto del proceso electoral, que es la performance que vienen cumpliendo las distintas instancias del sistema electoral peruano. Para que las elecciones sean limpias, sean honestas, transparentes y reflejen fielmente la voluntad popular, sin duda estas deben contar con un sistema electoral, con un jurado nacional de elecciones, con una OMPE y demás organismos que gocen de una confianza ciudadana por un lado y tengan un comportamiento absolutamente imparcial. La imparcialidad es una de las características esenciales de toda justa, democrática y equitativa. Pero parece ser, hasta donde estamos viendo, que los distintos organismos de este sistema, los jurados especiales y el propio Jurado Nacional de Elecciones, están actuando de modo sesgado y tienen una actitud complaciente, casi sobona, con aquellos candidatos que pertenecen al entorno del cogollo vizcarrista y en cambio son durísimos para aplicar la ley y las medidas restrictivas para aquellos que no lo son. Este es un tema que tenemos que analizar, máxime si se tiene que las reformas electorales que proclama el señor Tuesta, el ideólogo de estas reformas
antirrepublicanas que Vizcarra ha puesto en marcha, ha hecho enrevesado el proceso electoral. Lo ha llenado de un conjunto de trámites, de procedimientos que realmente dificultan que la voluntad popular y el derecho a participar en las justas electorales se vea seriamente debilitado. Entonces yo quiero conversar con ustedes en esta segunda parte sobre el rol del jurado y los organismos electorales y si estos también no garantizan las elecciones limpias que todos queremos. Úrsula, tú en primer lugar. A ver, gracias Ángel por el pase. Sí, estamos viendo estos últimos días, por ejemplo, con el caso del señor Vizcarra y las tachas que se han presentado, las exclusiones que se han presentado contra él, porque hay dos procesos, uno en el jurado especial 1 y otro en el 2, ¿no? Entonces cada uno está siguiendo su proceso, pero también hemos visto, por ejemplo, el voto del señor Salas en el jurado nacional, ¿no? Que es todo a favor de él, hay una denuncia incluso de que Vizcarra habría favorecido a su hermano en un proceso anterior y por ende este señor tal vez estaría devolviéndole el favor, ¿no? Haciendo el voto dirimente. Entonces, es bien complicado lo que está sucediendo porque hemos visto las tachas que se han presentado, los motivos para la exclusión que se han presentado son sumamente válidos contra el señor Vizcarra, son sumamente válidos. Y sin embargo, lo vemos muy tranquilo, continuar con el proceso, continuar con su campaña, yendo a los mercados, generando aglomeraciones, comiendo del mismo plato con otro candidato, ¿no? Tanto que decía que hace unos meses que él le decía a la gente, si vas al mercado, te llevas tus papas y también te llevas el COVID, ¿no? Un comentario de ese tipo. Bueno, él está haciendo lo mismo ahora en los mercados con su campaña, ¿no? Entonces, primero, por ahí, bastante irresponsable de su parte. Segundo, que vemos que los jurados tal vez no están actuando con imparcialidad debida. Hay otros candidatos, por ejemplo, el señor de Soto, Hernando de Soto, que está teniendo tantos problemas con sus títulos porque no están registrados en la SUNEDU y están siendo tan estrictos en ese caso y por otro lado a Vizcarra lo están salvando, ¿no? Hay muchas trabas, como comentabas, Ángel, para que la gente pueda acceder como le corresponde, como es su derecho, a candidatear en igualdad de condiciones, ¿no? Hay información que se solicita a los candidatos, es información que ya tiene, que ya obra en registros públicos, o que ya tienen las mismas instancias, los jurados, el Jurado Nacional de Elecciones, y sin embargo el candidato tiene que seguir presentándola unas tras otras, y los motivos de las tachas son algunas veces risibles, ¿no? Que por ejemplo, una candidata me estaba comentando una ex candidata me estaba comentando el otro día que porque no declaró un vehículo del 90 y tantos, y que se supone que tienes que declarar lo que es más de una UIT, el vehículo costaba menos de una UIT y aún así, por no declararlo, a pesar de que ella hizo sus cargos y todo, la excluyeron del proceso. Entonces, esas cosas realmente, que no haya una entidad que pueda revisar esos casos correctamente y que tenga la suficiente lógica para actuar de una manera correcta, hace pensar que también estos procesos no son imparciales como deberían ser, o se escoge qué candidatos son mejores, ¿no?, que otros, o mejor sacamos por rencillas personales, o porque de repente puede malograr esta elección. Entonces, esas cosas en un Estado de Derecho no pueden suceder, y sin embargo están sucediendo. Lo estamos viendo con la anuencia de los medios de comunicaciones y de comunicación de muchos. Sí, o sea que, de acuerdo, gracias Úrsula, de acuerdo, entonces hay una legítima sospecha que los ciudadanos estamos, la tenemos, repito, con toda legitimidad, de que no hay un comportamiento imparcial, equitativo, por parte de los organismos electorales, que son los que tienen que garantizar en última instancia la pureza de las elecciones. Víctor Andrés, ¿qué te parece a ti el rol de las instancias electorales y el hecho, por ejemplo, de que, según lo que dictó Tuesta hace ya una semana y media, no debe haber campaña electoral? Y lo que le hicieron al señor Acuña en Piura, donde en una conferencia de prensa, que aparentemente tenía todas las condiciones,
fue tomado prácticamente por la policía, recibiendo una orden de Lima, que luego el señor Hélice, dirigente del Partido Morado y ministro del Interior, ni siquiera ha querido abrir una investigación y la ridiculiza. Víctor Andrés. Bueno, a ver, yo creo que el Perú empieza a cambiar y a hacer elecciones más transparentes y objetivas a partir de la creación del Jurado Nacional de Elecciones, los años 30, ¿no? Sí. Y luego, a partir del año 62, fue una ley que se dio, que participó mucho en ese momento Álvaro Landini, ¿no? Que estableció un poco las normas que hoy día están vigentes, ¿no? Con algunas modificaciones. En época de Fujimori se cambió el sistema electoral, eso la gente se olvida. La constitución de Fujimori hizo que este poder electoral, que de alguna manera lo era, una sola entidad, la descabezó y puso 3 cabezas. Hoy el sistema electoral es el jurado, la RENIEC y la OMP. O sea, hay... la OMP, ¿no? Hay 3 entidades, o sea, es un poder con 3 cabezas. Y a veces no se comunican entre ellas. Y a veces no tienen contacto entre ellas. Y a veces inclusive hay pugnas entre ellas, como vimos hace poco con algunos jefes de la OMP, ¿no? Entonces, eso fue una creación de la Constitución Fujimorista del 93. Yo creo que hay que volver al sistema anterior, porque da la casualidad de que con este sistema han habido muchas irregularidades, sobre todo últimamente. Y hemos tenido además una OMP que no ha vigilado mucho y que ha actuado de manera arbitraria. La OMP es culpable de que haya algunos partidos que no tengan autoridades hasta el día de hoy. El APRA, Acción Popular, partidos antiguos, además, no cascarones, no partidos creados ayer, sino partidos de muchos años. No sé si el PPC también pasó por lo mismo, pero en todo caso, la OMP es la que fiscalizaba los procesos y por cualquier papel que faltaba o firma que faltaba, automáticamente anulaba elecciones y anulaba a los representantes de los partidos. Y hay muchos partidos que no han tenido representantes. Hemos visto otros partidos más recientes que también han sufrido de lo mismo. O sea, un exceso de burocratismo y de papelerías que han perjudicado el desenvolvimiento de los partidos y lejos de consolidarlos, los han dividido más. Y hoy tenemos pues 45 o 50 partidos, 24 compitiendo. Entonces, eso es absurdo. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo. Y no creo, además lo que está pasando, que Acuña, por vender una casa que ya estaba vendida, que ya no era de él, porque se supone que las propiedades dejan de ser tuyas en el momento que tú firmas una minuta, no tienes que estar inscrita. Simplemente firmas la minuta y ya se vendió, ya no es tuya automáticamente. Es decir, un día antes puede ser de la declaración, no interesa, pero ya no es tuya. La voluntad de la venta se realiza en ese momento, en ese acto. Eso es el Código Civil. Así es, Código Civil, así es, no es nada nuevo. Pero que te puedan eliminar por una de esa tontería, que al señor de Soto, que todo el mundo sabe que es un hombre sumamente culto, que le sobra cultura, que no le falta, sino que le sobra cultura. Es decir, el hombre lo están tachando también, y otros candidatos que han tachado por lo mismo. Sin embargo, el señor Vizcarra, que está compitiendo antes de los 6 meses de haber renunciado a su cargo, no lo tachan. O sea, estamos viendo pues que hay un favoritismo, evidentemente, ¿no? Y eso sí es muy peligroso. Muy bien, muchas gracias. Juan, efectivamente, mira, no es tanto la legislación electoral, que efectivamente tuvo un hito a comienzos de los años 60 y cuyas líneas cardinales han seguido hasta la fecha, sino es la ley de partidos, que mira tú, que paradójicamente se gestó en un momento de democracia, la que ha servido de herramienta para complicar tramitológicamente el proceso electoral, sobre todo los requisitos para acceder a una candidatura, de modo tal que la hoja de vida, que originalmente era una especie de foto para que la gente conociera a su candidato, se ha convertido en una guillotina para cercenar las opciones electorales, dándole la última palabra no al electorado,
el electorado no es el juez supremo, sino es el burócrata de turno que está sentado en alguna silla de algún jurado especial. Juan, mira, adelante. Toda esta catástrofe electoral que estamos viendo tiene un origen en estas facultades de ciencia política que están desactualizadas y que en el Perú son un desastre, ¿no? De ahí nacen estas ideas que los candidatos tienen que tener PhD, doctorados y cosas por el estilo. Ahí está el señor Sagasti, pues, tiene todos los estudios del caso y es un personaje absolutamente inútil en la presidencia. Si tener doctorados fuera el requisito, pues elijamos a un exalumno del MIT o de Harvard y pongámoslo de presidente a ver qué hacen. La política es política porque permite igualar y se iguala sobre la base del objetivo común. ¿Un objetivo común en función de qué? De la supervivencia del Estado, no de los grados que uno puede tener. Entonces estos mamarrachos de escuelas de ciencia política no entienden la dimensión. Ahora, Vitocho recordaba algo que va a permitir graficar cómo se comportan estas personas que se dicen reformadores. Cuando se fracciona el poder, porque en esa época era el poder electoral, se fracciona el poder electoral en la RENIEC, en el jurado y en la OMPE, el señor Fernando Tuesta se oponía, lo llamaba el monstruo de tres cabezas, y luego lo nombran jefe de la OMPE y se olvidó del problema. Así ¿no? es. A partir de ahí ya maravilloso. Cierto, y por otro cierto. lado, el frente de la RENIEC hace mucho tiempo que se ha convertido en un coto de la izquierda. Está el señor Iribarren, ¿no? Que ha sido de los trotskistas, se ha convertido en un paraíso de la izquierda. Entonces, hay un comportamiento anómalo en estos organismos electorales. El hecho de que no resuelvan la tacha de César Acuña, por ejemplo, es un sinsentido. Lo tienen en el limbo, ¿para qué? ¿Para que no pueda hacer campaña? ¿Para eso lo quieren? Y sin embargo, en otros casos sí se manifiestan contundentes rápidamente, como en el caso de Guzmán, de Forsyth y del mismo Vizcarra. Es un escándalo que Vizcarra continúa al frente. Un personaje vacado por corrupto, por inmoral, por coimero, por permanente incapacidad moral. ¿Acaso la permanente incapacidad moral es potestad de la presidencia y no del Parlamento? Es inherente al ser humano. Es un sujeto que va a llevar al Congreso su permanente incapacidad moral. Entonces, sin embargo, ahí el jurado y los opinólogos no dicen tampoco absolutamente nada. O el caso de Sagasti, como recordaba ayer Vitocho en la última reunión que tuvimos acá en Plataforma Democrática, no ha renunciado a la vicepresidencia. Nadie ha visto la carta. ¿Alguien la ha visto? ¿Ha sido aceptada? Y sin embargo, ni el jurado ni las entidades electorales dicen absolutamente nada. Y es que hay otro problema, pues tenemos un Congreso con complejo de inferioridad. Un Congreso que no se pone los pantalones largos y al cual atemorizan unos cuantos paginazos. ¿Por qué? Porque Vitocho también mencionó al señor Hélice Otú, creo. El señor Hélice, que es del Partido Morado, está cambiando a todos los gobernadores, prefectos y subprefectos, que tienen una relación directa con los pueblos a nivel nacional, y es del Partido Morado. Y sin embargo, ningún parlamentario se cae de espaldas. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque no hay que chocar con el Ejecutivo. Entonces, ¿para qué son políticos? Si no pueden cumplir con su rol de fiscalización política. No hay nada peor que un Congreso sin temperamento, que no cumple con su rol fiscalizador. Entonces hay una serie de anomalías que a mí me llevan a pensar que indiscutiblemente estamos en marcha de un proceso que no es regular. Muy bien, muy agradecido, Juan. Realmente ha sido muy valiosa las opiniones de todos ustedes y creo yo que, bueno, estamos advertidos, es un tema fundamental que tiene que ver con el futuro democrático del país. Yo quiero agradecerle a Úrsula, a Vitocho y a Juan su presencia, sus valiosos comentarios, y los invito a todos ustedes para el próximo miércoles a seguir aquí en una nueva reflexión en Plataforma Democrática. Muchas gracias.